Please stay. I want you, I need you, oh God. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy voy a reaccionar a Beautiful Things de Benson Boone. Este es un cantante de Washington. Me ha salido un montón, la verdad, en las propagandas y nunca lo escuché. Escuché 5 o 6 segundos y scrolleaba. Y bueno, me dijeron escuchala, está muy buena la canción. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, ¿ok? Una introducción íntima, una guitarrita de fondo y su voz con un cierre cordal débil. Esto nos facilita el frito. Siempre que ustedes canten con una voz un poquito suave y traten de empujar el aire hacia adelante, que si bien no es algo que recomiendan técnicamente, estéticamente queda muy bien. Bueno, creo que no hace falta que lo mencione, pero la dirección del videoclip me encanta. Y me encantaría tener un videoclip en un desierto, aparte de todo, la colorización, es como eso, íntimo. Han logrado muy bien la atmósfera, así que bien ahí el trabajo en equipo. Aquí tenemos el primer falsetito en el think. And I think. Fíjense estos detallecitos. My way. But I know the things he gives me, he can take away. He can take away. Juega un poquito con recitar y con proyectar su voz. Tiene una voz bastante elástica, se lo escucha como con facilidad para los agudos, ¿no? Tiene una voz un poquito rockerita, por así decirlo. Siempre hablamos de voces rockeras cuando hablamos de voces que no son tan cristalinas, ¿no? Ok, acá tenemos el Hound, otra vez utilizando y aprovechando la H para exhalar y generar un buen falsetito. Que aquellos que no saben qué es un falsete, recuerden que es este sonido con resonancia de cabeza, pero que es dulce y aireado. No es el sonido lírico y gordito, ¿eh? A ese sonido yo lo voy a llamar voz de cabeza pura. Entonces, falsete, cabeza pura. Un muy lindo color vocal. But there's no man as terrified. But there's no man as terrified. There's no man as terrified. Fíjense que cuando él dice there's no man as terrified, en fight él suaviza su voz. Bueno, siempre, y lo voy a seguir mencionando, es la congruencia lírico-melódica, lírico-armónica. Es decir, qué tan congruentes están siendo los lenguajes. A veces cuando uno compone la canción y otro toca la canción y no hay buena comunicación, hay incongruencias, muchas incongruencias. Bueno, los acordes, hablamos de consonantes, todos acordes bonitos, lo cual hace que la canción sea un poquito más comercial. Esto no es necesariamente algo malo, ¿eh? No hace falta que la canción esté llena de disonancias para ser interesante. Cada propuesta es un mundo, ¿eh? Acá aparece la guitarrita de fondo muteada que va marcando una tensión de que algo va a pasar. Ya hablé un poquito de cómo la ornamentación o la manera en la que uno arregla la canción va conduciéndonos a distintas partes. Acá se nota que es una buena banda, no sé si son realmente una banda o es un solista o cómo funciona el grupo. Pero bueno, acá la guitarrita de fondo nos está queriendo decir va a pasar algo, ¿eh? Eso es una idea que ya están empezando a plasmar en nuestro inconsciente. Veamos si pasa algo o no. Está en la Blue Note. Y la del medio es la que le da el toque blueserito. Y don't say. Bueno, el octavea, ahora se va para arriba con la melodía se pone difícil, entonces él le puede meter todo el power del mundo. Y esto que mencioné, que la canción estaba transicionando hacia algo, pasó. Fueron encreyendo con la guitarra muteada, generando tensión, él octavió, es decir, trasladó su melodía 8 tonos hacia arriba, por ende, ahora sí puede meterle power a su voz. Y bueno, acá estamos viendo
el apogeo de todo esto que fue el transicionando de a poquitito. Lo rebobino un pelito, así atienden eso. Bueno, juegan con los silencios que hace la banda. Fíjense cuando él dice "These beautiful things that I've got", la banda se calla y lo deja un poquito a capela. Esta es una canción de rock pop, yo diría. Buenísimo, ahí pasó. No logré distinguir si pasó a la voz de cabeza pura. Hay tantos matices y pequeños accidentes que van a dar una cualidad tímbrica cuando cantamos que es a veces difícil saber exactamente si ese sonido está arriba, adelante, arriba al medio, arriba atrás. Estamos usando nuestra voz de cabeza acá. Fíjense cómo hace esto de please don't, y juega con esta interpretación de por favor, no. Está muy bien, está muy lindo, la verdad. Estoy embelesado con quien dirigió este videoclip. Vamos a hacer un fundraising y hacemos una vaquita, así Luis Saín tiene un videoclip con este con este productor. No, hablando en serio, bueno, la canción tiene acordes sencillos, son poquitos acordes de hecho, pero están muy bien ornamentados y están logrados con bastante buena calidad, que muchas veces van a notar que los videos que elijo, en este caso fue sorpresivo, pero trato de que tengan un estándar de calidad, porque por ahí no me pone muy contento destruir una canción, y la mayoría de los hits de ahora son totalmente destruibles por todos lados. Falta de todo, falta de coherencia armónica, falta de discurso, es un beat copiado y pegado de muy mala calidad. Este no es el caso, ¿ok? Por suerte, porque lo estoy haciendo en vivo. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? I've got peace and I've got love. Cham, cham, cham. Los movimientos por intervalos chiquitos, semitonos, se llama cromatismo. Ahí hacen una subida cromática. Pam, pam, pam. Ellos van agregándole cada vez que pueden, en vista de que tienen una progresión de acordes sencilla, le agregan esas cuotitas, esa frutillita al postre, como digo, ¿no? Bueno, le mete un muy lindo power en esas notas y hay un poquito de constricción, ¿no? Hay gente que se acostumbra a cantar de una manera y aunque uno lo vea desde afuera y diga esto no es técnico, yo reitero que hay que hacer muchas correcciones en los conceptos principales de cómo se enseña a cantar porque no se han contemplado otros géneros, ¿eh? Entonces esto no es ópera. Entonces para mí esto está genial. ¿Alguien sabrá dónde se filmó este videoclip? Me da mucha curiosidad dónde será esto. Acá hablamos de un tenor tirando a tenor ligero. Esa es mi primera impresión. A veces nos confundimos en un aspecto en que los tenores, tenemos esta idea de que todos los tenores tienen voces limpias y los barítonos tienen un poquito más de frito en la voz. Y esto no es así, ¿eh? Mucho más que eso que nos propone la escuela del bel canto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Estas octavas de acá de la izquierda del piano, bueno, estoy en modo selfie, por eso va a parecer que es la derecha. Pero esta es la izquierda. Please stay. I want you, I need you, oh God. Estas octavas, que son más graves, permiten que la melodía se luzca. Fíjense si lo hago acá. El piano ya tiene mucho protagonismo, ¿se dan cuenta? Estos son un montón de detallecitos que pueden parecer una tontera, pero son re importantes a la hora de aprender a acompañarse y de hacer música de calidad, ¿no? Al final del día, los detalles son lo que separan un artista de calidad, que nos encanta y vemos. Y bueno, la banda de covers que suena muy bien en el bar, pero por algún motivo no es el artista que nos encanta, ¿no? La verdad me gustó mucho la canción. La voy a escuchar una vueltita más. Ahora la escucho solito fuera de la reacción. Así voy desmenuzando un poquitito qué hicieron con la música. Pero reitero, es una canción sencilla musicalmente hablando. Una buena transición de climas, una linda letra, una muy buena dirección de video.
Y creo que los elementos de esta canción están bien combinados. A mí me gustó la canción. Así que bueno, ustedes mándenme los links que quieran que veamos. Y bueno, yo cada vez que tengo un ratito voy a ir haciendo mis reacciones. Así que bueno, le damos un recontra reaprobado a esta canción. Se me cuidan mucho y si tienen un ratito, acuérdense de suscribirse que me ayudan un montón.